empezar. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ingeniero. Sí, sí. Perfecto. Muy bien, entonces, bueno, primero quiero hacer un repaso de la semana pasada, nada más para lo que estamos viendo de funciones de texto. Vimos buscar H y buscar V, que son bastante útiles. Y bueno, aquí vamos a poner, por ejemplo, aquí en condicionales. Vimos contar sí, vimos el sí también, entre otras. Y otras dos funciones que también vale la pena conocer son las siguientes, de textos. La primera es coincidir. Ah, no, perdón. Índice es la función. Son de búsqueda, perdón. Coincidir. ¿Y qué es lo que hace coincidir? Me devuelve una posición de un elemento. Entonces yo tengo que ponerle algún valor. Por ejemplo, yo quiero encontrar el valor pizza en un rango. Por ejemplo, este de aquí. Y el tipo de coincidencia me dice que si es un número, indica 1. 0 o menos 1 el valor que se devolverá. O sea, funciona más para números, pero básicamente me va a dar un valor. Si lo omito, me imagino que ahí lo deja. Dice que vamos a analizarlo un poco mejor, coincidir. Entonces tengo que poner un valor, por ejemplo, qué sé yo, 3110 en este rango. Y aquí están los tipos de coincidencia. Miren, coincidir se utiliza más para valores numéricos. Entonces, si yo pongo este argumento 1, me va a buscar un valor menor que el que estoy buscando, 3110. Si yo le pongo 0, va a ser una coincidencia exacta, es decir, exactamente igual a 3110. Si yo le pongo menos 1, va a ser mayor que 3110. Pero la manera de usar estos valores es, bueno, tiene esta condición, que la matriz buscada, es decir, el rango de celdas donde estoy buscando, debe colocarse en orden ascendente. Cuando es coincidencia exacta, la matriz puede estar en cualquier orden, es decir, no tengo que ordenar la matriz. Y cuando es mayor que, tengo que colocarla en orden descendente, es decir, de mayor a menor. En este caso lo voy a dejar 0. Y bueno, aquí me dice error de valor no disponible, qué raro. Vamos a mostrar los pasos de cálculo. Vamos a evaluar. Bueno, vamos a poner otro valor aquí. Creo que es por el tamaño, miren, del rango. Generalmente se utiliza para columnas o filas. Entonces aquí lo que me va a dar es una posición que coincida con este valor, 3110,
de esta manera, un tipo de coincidencia exacta, es decir, exactamente ese valor numérico. Entonces la posición que me da es esta, 1, porque está, el rango era este. ¿Y qué posición ocuparía la matriz? En la matriz, pues la posición número 1, el primer elemento de arriba hacia abajo. Esto para la función coincidir. Y otra función que se llama índice, que, bueno, voy a explicarla con, aquí en la librería de funciones, vamos a búsqueda y referencia y buscamos índice. Entonces tengo dos formas de utilizar la función índice. Forma matriz o forma de referencia, vamos a ver las dos rápidamente. Voy a poner matriz. Bueno, ¿qué hace esta función? Va a devolver un valor por referencia a una celda en un rango específico. Entonces me va a devolver el valor en una celda. Coincidir me devuelve la posición. Miren, aquí me dio 1, donde ando buscando 3110. Pero esta función índice le voy a meter una posición, es decir, un número de fila, número de columna, y el resultado va a ser el valor que está en esa. Hola, ahora sí me escuchan. Sí, ingeniero. Muy bien. La pantalla la están viendo. Sí, Muy bien. Entonces vuelvo a explicar. Índice. Vamos a utilizar la forma matricial primero. Entonces aquí tengo que ponerle un rango de valores. En este caso voy a seleccionar esto de aquí, miren. Y ahí tengo que poner el número de fila. Entonces yo quiero tal vez el valor de la tercera fila de este rango, de A5 a 9. Entonces estos dos argumentos son obligatorios, ya lo he hablado. Los que están en negrita son parámetros obligatorios. Y este no está en negrita, es un parámetro opcional. ¿Pero qué se refiere con número de columna? Básicamente la columna desde la cual quiero ese valor. Me puede servir cuando yo tenga un rango que sean varias columnas. En este caso, ¿cuántas columnas tiene mi rango? Solo uno. Estoy en la columna A. También puede ser viceversa. Si pongo aquí el número de columna y omito el número de fila, se puede hacer. O sea, uno de los dos de aquí tengo que poner. Entonces, en este caso, voy a poner número de fila porque no tiene sentido poner número de columna. ¿Saben por qué? Porque solo tengo una columna. Si yo le pongo 1, pues es aceptable, pero es redundante. Vamos a aceptar y me devuelve el valor entonces en la posición 3, que sería el valor de hamburguesa, este valor de texto. Son otras dos funciones de búsqueda y referencia que podemos utilizar. ¿Se entiende lo que digo? puede explicar nuevamente, ingeniero, por favor. ¿Desde qué parte? ¿Las dos funciones o cuál es la que necesita? La de índice. Muy bien, vuelvo a explicar, pongamos atención. Está en búsqueda de referencia y luego pasamos aquí a índice. Y en primer lugar les va a salir estos dos opciones. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos opciones? Los argumentos. La primera forma, le digo matricial porque dice aquí matriz, tengo que poner un número de fila y número de columna. Referencia, dice número de fila, número de columna, pero también tiene otro argumento llamado número de área. Esta forma, referencia, puede servir
cuando yo tengo varios rangos de celdas seleccionados. Entonces, cuando tienen varios, vamos a utilizar referencia, pero cuando tienen solo uno, usamos matriz. Entonces, necesito especificar un rango donde voy a buscar un valor y luego le pongo el número de fila o el número de columna. Cualquiera de los dos es válido. En este caso, solo tengo una columna. Estoy de A5 a 9, no me voy de columna, entonces voy a utilizar un número de fila. Yo quiero, digamos, la fila 3. Aquí me da la lista previa, que es hamburguesa, ustedes cuenten. De arriba abajo, 1, 2, sería la tercera fila. Con eso le vamos a aceptar y pues ahí me devuelve el valor de texto. Esto sería índice en matriz. Y ahora, índice con referencia. ¿Hasta ahí queda claro, Ani? Listo, ingeniero. Gracias. Muy bien. Entonces, para ver un ejemplo con índice, pero de referencia, lo voy a aceptar. Y referencia es una referencia a una o más celdas. Entonces, en este caso, voy a seleccionar este. Después voy a apretar control y voy a seleccionar, por decir algo, este. Luego, número de fila. Ah, no. No es válido hacer esto, disculpen. Vamos a poner número de fila, vamos a poner el tercer número de fila. Número de columna, vamos a ponerle 1, pero no es necesario. Y el número de área se refiere a un rango en referencia desde el cual se devolverá el valor. Entonces, bueno, debería ser área 1. En este caso, le vamos a aceptar y da lo mismo. Pero ¿qué pasa si yo tengo aquí varios rangos? Por ejemplo, este de aquí. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? ¿Le gustaría decir algo? No, no, disculpe. Ok. Muy bien. Entonces, esto sería para la función índice. Generalmente hemos usado esta matriz. Pero ya para finalizar, como este repaso de la semana pasada, estas no son las únicas funciones que existen, ustedes ya lo saben. Ustedes pueden abrir un archivo de Excel nuevo y explorar estas funciones. Por ejemplo, funciones de fecha y hora. Hay algunas, por ejemplo, bueno, aquí no tengo datos de fecha. Vamos a poner algunos aquí. Voy a poner 1 de febrero de 2025. Miren, aquí me lo cambié el formato. Poner como fecha corta. Luego aquí vamos a poner 3 de febrero de 2025. Aquí vamos a poner una hora, por ejemplo. Y vamos a ver qué vamos a hacer con esas funciones. Vamos a fórmula, fecha y hora. En este caso yo puedo ponerle, vaya, por ejemplo, año. Me va a extraer el año de alguna celda o un conjunto de celdas. En este caso solo es esta, obviamente, año 2025. Yo puedo utilizar mes para que me extraiga también el mes del año. Y me lo da como número, miren. Segundo mes del año. También lo podría utilizar día. Entonces también me da el día y esos argumentos. Creo que también tengo aquí, a ver, otra función interesante. Ah, día laborable internacional. Día de semana, vamos a ver, día de semana de aquí. Y aquí tengo el tipo. Es decir, si quiero, con este número cambio, si quiero que la semana la considero que empieza un domingo o empieza un lunes, etc. En este caso me dice que es el segundo día de la semana, con
la semana empezando el domingo, entonces cae un lunes. Pero hay que tener eso en cuenta. También podemos poner aquí funciones de hora, lo que es hora de este dato, y me da solo la hora. También tengo minuto. Y me va a dar la cantidad de minutos. Y también tengo segundo. Entonces son funciones bastante sencillas de utilizar, pero que vale la pena recordar. Van a depender de las necesidades o las labores que ustedes desarrollen. Por ejemplo, si ustedes hacen muchos cálculos de ingeniería, pues les puede servir esta librería de funciones matemáticas y trigonométricas. Incluso las estadísticas aquí. Aquí también hay una categoría de ingeniería, pero es un poco más complejo. Por ejemplo, tenemos estas funciones de Bessel. Bueno, es un concepto matemático de ingeniería. Tenemos otras por ahí. Por ejemplo, todas estas IM son para números imaginarios, números complejos. Pues vamos a hacer matemática de números complejos también en Excel. Matemáticas, pues está, ya saben ustedes, coseno, seno, las trigonométricas de siempre. Está esta que es para poner un exponencial. Ustedes saben, devuelve E, que el número E o el número de Euler tiene un valor ya determinado, un número irracional, elevado a la potencia de un número determinado. También tenemos logaritmo aquí en base natural, logaritmo en base n y también logaritmo en base 10. Tenemos pi. Pi, miren, es una función sin argumentos. Entonces devuelve el valor de pi con precisión de 15 dígitos. Es todo lo que hace esa función. Si queremos, por ejemplo, sacar el área de un círculo, tenemos que multiplicarlo por el área al cuadrado o cosas así. Entonces puedo utilizar pi. Y si quisiera el número de Euler, solamente tendría que venir aquí y poner exponencial y entre paréntesis 1. Euler, pues la constante Euler es este valor, 2.71828, etcétera, que es la base del logaritmo natural, entre otras de las funciones. Por ejemplo, raíz, si se lo estaban preguntando, raíz va a devolver la raíz cuadrada de un número. Entonces se utiliza raíz en español. Imagino que también tengo raíz, bueno, tengo raíz 2pi, no, la raíz cuadrada de algún número por pi. Para utilizar raíz cúbica, por ejemplo, o cosas así, debería utilizar la función potencia. Entonces ahí le tendría que poner algún número y la raíz cúbica sería elevado al 1/3. Raíz cuarta al 1/4, 1/5. O sea, estos son propiedades de potencias, matemática. Pero entonces están sabido que existen estas funciones. También una categoría muy interesante es estas funciones financieras, que la verdad se me olvidó mencionarles. Pero vamos a trabajar con esta función tal vez esta semana, más adelante, para que miremos cómo se utiliza por lo menos la función pago. Y esa función pago generalmente es la que utilizan cuando usted va a un banco o alguna institución a pedir un crédito o un préstamo y que quiere saber cuánto le prestan y a cuánto interés, cuánto terminaría pagando la cuota. Bastante interesante. Básicamente el preanálisis, tengo entendido, se lo hacen con esta función o alguna función parecida en algunas instituciones. Entonces, eso respecto a la semana pasada. ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces les dije que en la carpeta de Google Drive, bueno, ustedes ya saben dónde está, en el enlace este de Notion, que está fijado, por cierto, ustedes entran. Lo repito porque la gente siempre pregunta y no sé por qué, porque ya está todo aquí. Lo he dicho bastantes veces.
Entonces, básicamente, ustedes van a enlaces de interés y ahí está la carpeta de Google Drive que hemos estado utilizando. Entonces, vamos a abrir un nuevo archivo y vamos a empezar a ver algunas cosas de los gráficos. Pero esto va a ir acompañado también con tablas dinámicas y con tablas, un poquito de repaso de tablas. Entonces, los datos los tengo aquí. Les dije que bajaran este. Sí les dije, ¿verdad? Ah, sí, population. El archivo llamado población. Entonces, este archivo, si ustedes lo abren tal como está en Excel, bueno, en primer lugar, miren que tiene un formato diferente. No es un archivo con extensión .xlsx, sino que es un archivo .csv. Y ustedes si lo señalan, les dice aquí que es un archivo de valores separados por comas. ¿A qué se refiere con esto? A mí ya me lo va a tirar separado por columnas, pero ustedes capaz que no. Ah, no, a mí tampoco me lo da. Muy bien. Prestemos mucha atención. Este es el archivo, tal como lo abren ustedes ahí en su Excel. ¿Qué tiene de particular? Ustedes pueden ver que todos los datos están en la columna A. En la columna B no hay nada, etcétera. Y que tiene 16,000 filas. Entonces, voy a enseñar ahorita un proceso, cómo separar estos datos así manualmente, pero después lo voy a enseñar de una manera más fácil y que es la buena práctica en Excel. ¿Qué pasa con estos datos? Tengo, aquí arriba es el encabezado, este sería el nombre del país, luego el código del país, año y valor. Este valor se refiere, como dice el archivo, se llama population, a la población del país. Entonces, ¿cómo yo puedo, como ustedes pueden ver, está pegado? Entonces yo vengo y quiero, por ejemplo, a esta fila 2 sacar el valor de población y tal vez multiplicarlo por algo. Me dice, obviamente, un error porque aquí tengo combinado, o sea, todo esto. De hecho, hay una función que me dice el valor del tipo de dato. Me dice tipo, devuelve un entero que representa el tipo de datos de un valor. Si devuelve 1 es un número, si devuelve 2 es un texto, si devuelve 4 es un valor lógico, si devuelve 16 es un valor de error, 64 es una matriz y 128 son datos compuestos. Entonces vamos a ver que nos da con tipo esta celda y me da tipo 2, o sea, es tipo texto, lógicamente. Entonces, ¿qué haría yo para separar estos valores? Obviamente, tendría que venir aquí y presten mucha atención a la parte de datos, en las cinta de opciones, a la pestaña de datos. Y en la pestaña de datos, nos vamos a ir aquí a herramientas de datos, donde dice texto en columnas. Y ahí en texto en columnas va a aparecer este asistente para convertir texto en columnas. Entonces tengo dos opciones. Que los caracteres estén delimitados o de ancho fijo. Entonces los campos están alineados en columnas con espacio entre uno y otro. Generalmente yo voy a escoger delimitados en este tipo de archivos, en archivos.csv, que no sé si lo alcanzan a ver ustedes, pero tienen, bueno, aquí les lo estoy aumentando, tienen un icono diferente, un archivo de Excel, tienen esta A, por lo menos en Windows 10. Me imagino que Windows 11 será algo más o menos similar. Entonces, archivo CSV, tenemos que seleccionar texto en columnas, aquí en datos, herramientas de datos, y en delimitados. Con eso le damos a siguiente y elijo el delimitador o separador. Y hay varios. Puede ser una tabulación, pero eso lo tendré que comprobar con los datos. Tabulación, o sea, son varios espacios. No es el caso. Puede ser punto y coma. No es el caso. Y aquí, miren, tengo la vista previa. ¿Cómo quiero que me lo separen columnas? Hasta ahora no he separado, está en una sola. Pero observen qué pasa cuando yo le doy aquí en coma.
ajá, esto es lo que quería. Quiero separar todo esto. Aunque aquí cometí un error. Tenía que seleccionar todos los datos primero. Yo podría darle siguiente. Y hasta le podría dar formato a los datos. Por ejemplo, si son de texto, fecha, etcétera. Pero le voy a cancelar porque les dije, primero tenemos que seleccionar los datos. ¿Cómo los selecciono todos? Ya lo saben ustedes. Control Shift. Me muevo hacia abajo para seleccionar todas las filas. A la derecha todas las columnas. En este caso solo hay una, entonces no tiene sentido seguir ahí. Voy aquí, texto en columnas, delimitado, siguiente. Y con una coma, lo dejo así, siguiente. Y el formato de los datos en las columnas, dejémoslo en general. Le damos finalizar. Y así quedarían los datos separados. Entonces, esto yo después puedo seleccionarlo todo, autoajustar el ancho y ponerle un formato como tabla si quisiera. Pero hay una manera más fácil. Entonces voy a deshacer todos estos pasos porque ocupo los datos tal y como estaban. No voy a guardar los cambios. Y volvemos aquí entonces a abrir un nuevo libro de Excel. Con el libro abierto, vamos a irnos siempre a la pestaña Datos. Y ahora les voy a enseñar cómo importar datos a Excel. Es una habilidad muy importante que tenemos que saber. Entonces, ¿cómo importo datos? Vengo aquí a la pestaña Datos y le pongo aquí Obtener y transformar datos. Entonces le damos aquí en Obtener datos. Y aquí tengo una diversidad de fuentes para escoger, dependiendo de dónde están mis datos. Yo puedo sacar datos de una base de datos, de Access, de Oracle. Miren, hay diferentes bases de datos. De servicios en línea como Azure, que son de virtualización en la nube. Power Platform, de servicios en línea. De otras fuentes que aquí podemos encontrar datos de la web, de una tabla, un rango. Hasta de una imagen podemos sacar datos. Me imagino que aquí sacaría la metadata de la imagen. Pero yo le voy a dar aquí en de un archivo, porque es un archivo lo que quiero escoger. Y aquí voy a escoger la opción de texto CSV. ¿Cómo sé cuál archivo voy a escoger? Es solo cuestión de ver la extensión de mis archivos. Ustedes bajaron el archivo llamado population.csv. Ese .csv es la extensión. Entonces lo correcto sería escoger esta opción. Y esto me va a abrir mis documentos. Yo tengo que buscar dónde tengo el archivo. Y le doy importar. Entonces esperamos a que se carguen los datos. Y bueno, aquí me va a aparecer una vista previa. Recuerden que yo tenía los datos como unidos por coma y están en una sola columna. Aquí ya me lo separa automáticamente, miren. Automáticamente determina también el delimitador. Aquí dice el delimitador coma. Si yo lo deseara, podría cambiarlo, pero obviamente esto no me daría algo correcto. A mí lo que me importa es tener los datos separados y bien organizados. Entonces vamos a dejarlo en coma. Y tengo dos opciones. Tengo cargar o transformar datos. Transformar datos me va a abrir una nueva ventana que se llama editor de Power Query. Hay algunos aquí que creo que están llevando tanto el curso de Excel básico como el de Power BI, entonces ya están familiarizados con Power Query. Sin embargo, para el alcance de este curso, que es de Excel, no vamos a ver tan a detalle lo que es Power Query. Eso sería más para un curso más intermedio. Entonces, en este caso, a estos datos que ustedes descargaron, le voy a dar cargar. Y observen que automáticamente cuando yo los cargue, se me va a crear una nueva hoja con los datos y ya van a estar como formato tabla. Miren, aquí está diseño de tabla y la tabla se llama Population. Tiene estas columnas con el botón de filtro y tengo todos los valores, más de 16,000 filas. Y abrirse un panel aquí llamado consultas y conexiones. Se cargaron 16,400 filas y me dice que hay 806 errores. Vamos a ver qué son estos errores.
Bueno, eso me abriría el editor de Power Query. Este es muy útil. Parece que, miren, aquí puedo editar los datos por volumen. Es decir, si quiero reemplazar valores en una columna, agregar valores, crear columnas. Sin embargo, miren esta columna year, me dice todos estos datos de error. Vamos a ver. Vamos a ver los datos primero. Voy a minimizar esto. No, solo estoy aquí. Columnas reordenadas, dice. Vamos a ver los datos, cómo los tengo aquí en Population. No, están bien. Se supone que están bien. Entonces, voy a ignorar estos errores. Voy a cerrar aquí y voy a descartar los cambios. Menos que haya hecho algo aquí. Yo lo modifiqué, me parece. Recuerdan que yo les estaba enseñando así como editarlos manualmente. Creo que eso afectó la integridad de los datos. Entonces, hubo algún paso que no deshice. Entonces, me tira esos errores. A ustedes no debería tirarles estos errores porque básicamente ustedes los descargaron y ahí descargados no están editados como lo hice yo. Entonces, solo por si las dudas, vamos a descargarlos de aquí y volverlos a cargar. ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien. Solo por si las dudas lo voy a volver a bajar. Vamos a reemplazar ese archivo. Y ahora sí, vamos a cargarlos. Voy a eliminar esta hoja. Y volvemos aquí, datos, tener datos de un archivo de texto CSV. Population, le damos a importar. Y se supone que está todo bien aquí, entonces le doy cargar. Una vez más, se abre una nueva hoja donde están los datos importados, ya en formato de tabla, y aquí me aparece consultas y conexiones. Es decir, mis datos importados, las fuentes de los datos. Entonces, se cargó Population, miren, 16.400 filas. Ya no dice de los errores. Y tenemos conexiones aquí también. Yo puedo cerrar este panel, no importa. Pero observen que aquí en la cinta de opciones ahora aparece diseño de tabla y aparece también consulta. Consulta se refiere a el proceso de importación de datos. Para diseño de tabla vamos a hacer unos cuantos cambios. Vamos a poner aquí, ponerle población, nombre de tabla, y vamos a cambiarle el nombre a los encabezados. Vamos a ponerle país. Luego aquí, código país.
año y población. Entonces, estos son mis datos. Mis datos ya importados. Solamente vamos a ver aquí. Vamos a ir guardando. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Les gustaría que repita algo? ¿Sí o no? Una vez que lo importo, la delimitación es comas y luego me aparece una ventana que dice transformar datos, transformar o cargar. Cargar, mencioné yo. Ok, cargar. Entonces ya cargándolos les va a aparecer así como los tengo yo. Una nueva hoja y ya automáticamente con formato de tabla. Ahí, aquí lo único que hice fue cambiarle, como les digo, el nombre de la tabla. Se llamaba Population, el mismo nombre del archivo. Le puse en población y también le cambié el nombre de los encabezados para que Ahí, estuvieran en código. español nada más. Ajá. Entonces vamos a estar trabajando con estos datos. Aquí ya me ahorré el proceso de hacerlo tabla. Y vamos a aprovechar este botón de filtro para ir poniendo algunos datos aquí en esta hoja 1 para hacer gráficos. Vamos a seleccionar aquí, miren, en el botón de filtro, me van a aparecer para la columna país, todos los países. Entonces yo puedo seleccionarlo todo, que selecciona todos los datos, pero si yo quiero buscar algún país, por ejemplo, vamos a buscar Honduras. Honduras, entonces yo puedo buscarlo aquí. Y tengo aquí esta opción, seleccionar todos los resultados de la búsqueda. La voy a marcar y solo, obviamente, porque tenemos Honduras, le vamos a aceptar. Y aquí ya me filtró automáticamente a estos datos. Miren, la población de Honduras va variando con el año. De 1960 hasta 2021. Entonces vamos a crear, voy a seleccionar una. Entonces miren, una vez más, me pongo en el encabezado de la tabla, en este caso país, y le doy, bueno, la verdad es redundante estar seleccionando esto porque todas dicen Honduras. Voy a seleccionar año y población. Entonces, me pongo en los encabezados. Yo le pongo Control Shift hacia la derecha para seleccionar población y luego Control Shift hacia abajo para seleccionar los datos de Honduras respecto al año. Entonces, como pueden ver, las filas está 6016 hasta 6077, ya lo he mencionado. Eso es porque están filtrados. Entonces, solo va a copiar esos datos. Le damos Control C. Luego nos movemos hacia hoja 1 y aquí en A1, o no, en A2, pongámoslos. Vamos a seleccionar A2. Vamos a pegar solamente los valores. Entonces aquí en A1 vamos a poner variación, o no, población de Honduras a través de los años. Entonces ahora vamos a poner ciertas opciones de formato. Por ejemplo, esta celda A1 donde escribí todo esto, se mira mal así, como parece que está saliendo la celda. Entonces vamos a activar esta opción en inicio que dice ajustar texto. Aunque tampoco me gusta cómo se mira aquí, entonces voy a seleccionar A1, donde está el texto, y B1, y voy a dar a la opción combinar y centrar, para combinar esas celdas. Y aquí lo último que me queda por hacer es alinear en el medio, para que no se mire así tan abajo. Entonces ya con eso, ahora voy a seleccionar los datos que tengo aquí. Para eso voy a
Seleccionarlos todos otra vez, control shift, derecha, todas las columnas, control shift hacia abajo, todas las filas. Y le voy a dar un formato como tabla. Entonces aquí selecciono cualquiera, no me estoy interesando ahorita por estos formatos. Voy a seleccionar este azul, por ejemplo. Y aquí me aseguro que esté marcado, la tabla tiene encabezados. En caso de tenerlo, ¿qué tal si no los tuviera? No tendría que marcar esta opción. En este caso sí, entonces le voy a aceptar. Bueno, aquí tengo esta tabla. Aquí vamos a poner, le vamos a cambiar el nombre. Población-Honduras. Esto ya lo vimos una semana pasada, ya los había introducido a las tablas. Y ahora, bueno, vamos a dejarlo así por ahora. Después vamos a establecer otra comparación. Entonces, ¿qué puedo hacer con esta tabla? Vamos a inicializar un gráfico. Entonces, lo mejor sería, antes de empezar a insertar gráficos aquí en nuestros libros de Excel, es seleccionar los datos que yo quiero graficar. En este caso, yo quiero graficar año versus población. Entonces, noten que yo seleccioné también los encabezados. Vamos a ver si eso no nos afecta. Pero ya con toda la tabla seleccionada, me vengo aquí a insertar. En insertar, aquí están los gráficos. La semana pasada les había mencionado que yo tengo aquí gráficos recomendados, que ya automáticamente Excel me recomienda algún gráfico. En este caso, miren, me recomienda uno de línea, entre otros. Pero yo también puedo seleccionar mi gráfico de aquí. Tengo gráficos de columnas. Tengo gráficos de líneas circulares, que estos, bueno, ya voy a mencionar. Barras, tenemos también gráficos de áreas, de dispersión, incluso tenemos mapas, o bueno, mapa coroplético. No sé si esta opción de mapa les saldrá a ustedes, porque depende de la versión de Office que tengan. En este caso, esta versión de Office es la que me ofrece la UNA a mi correo de empleado, entonces tengo esta opción. Tal vez ustedes no la tengan. Hay también gráficos de cotizaciones. En este caso no me lo visualiza porque los datos no son los correctos para este tipo de gráfico. Hay gráficos de superficie, miren, gráficos radiales, de rectángulos, que también son llamados de área rectangular. Proyección solar, histograma, cajas y bigotes, de cascada, ese también es bastante popular. Gráfico de embudo. En fin, o sea, tenemos para todas nuestras necesidades. Y entonces surge la pregunta, y creo que ya se las había dicho la primera semana, o me parece que no, pero igual, surge la pregunta, ¿qué tipo de gráfico escoger? Entonces, la respuesta es que va a depender de los datos que ustedes tengan. Por norma general, yo voy a preferir los gráficos, ya sea de columnas, como lo vemos así, aquí, o los de barras. Barras es columnas horizontales, miren. Estas dos categorías, columnas y barras, las voy a preferir cuando los datos tienen pocas categorías. ¿A qué me refiero con pocas categorías? Miren aquí, por ejemplo, este de barras, cómo quedaría la vista previa para mis datos, que es año versus población. El año me lo está poniendo en el eje Y y la población en el eje X. Sin embargo, ¿cuántas categorías tengo? Tengo años, en este caso el año sería mi categoría, que van desde 1960 hasta 2021, o sea, en el espacio de 60 años prácticamente. Y cada año corresponde a un valor de población, es decir, tengo 60 valores de una categoría. Entonces, por eso el gráfico se mira así, estas barras diminutas, y lo cual no es recomendable. Yo con los gráficos busco comunicar algo al usuario, entonces busco cómo visualizar mis datos. Entonces, los visualizo de la forma más clara posible. Por lo tanto, vuelvo a repetir, si mis datos tienen pocas categorías, o son datos así como de totales, o tal vez resultados de encuesta con opción limitada, por ejemplo, una pregunta simple de sí o no, yo preferiría este tipo de gráficos, los gráficos de columnas o barras. ¿Y en dónde preferiría los de línea? Los de línea, observen este, por ejemplo.
cuando yo tengo demasiadas categorías o tengo datos dentro de mis datos, alguna columna, datos que sean una escala de tiempo. Se visualizan mejor así, como líneas. Entonces, yo aquí tengo una escala de tiempo. No tengo fechas exactas, pero tengo totales anuales de población y que van por el intervalo de 6 décadas, 60 años. Entonces yo me decantaría, como tengo una escala de tiempo, por un gráfico de línea. Generalmente estos gráficos se utilizan para presentar resultados de ventas anuales o trimestrales, mensuales, hasta semanales. Entonces, entre más yo vaya compartimentalizando esa escala de tiempo, pues va a ser más datos en la serie y ocupan mejor una línea suavizada en vez de un gráfico de barras, un gráfico de columnas. Y obviamente no voy a mencionar todos los tipos de gráficos, pero por ejemplo el circular yo lo utilizaría cuando hay pocas categorías también. Miren, o sea, aquí sería absurdo poner un gráfico circular para estos datos. Sea cual sea, 3D, 2D o un gráfico de anillos. Básicamente yo me limitaría a estos gráficos para más que todo resultados de encuestas simples, como preguntas de sí o no, o preguntas que solo tengan a lo más 4 opciones para que se mire, aunque puede ser engañoso. El de áreas, pues lo podríamos utilizar también, así como el de líneas, para datos de escala de tiempo. Y el de dispersión, se utiliza generalmente para datos experimentales o datos de campo. Imagínense que ustedes tal vez están en una estación meteorológica y ahí tienen mediciones de que del viento, velocidad del viento, temperatura ambiental, humedad ambiental, entre otras, y tal vez ese medidor está midiendo hasta cada segundo, si es posible, o cada minuto, dependiendo de la precisión. Entonces, al final, eso me va a tirar una serie de datos respecto al tiempo. Entonces, esos datos yo tendría que establecer la correlación. Entonces, para establecerla, tendría primero que tener un de dispersión con el de líneas. Se diferencian en que el de líneas, ya esta es una gráfica suavizada, que básicamente indica, ustedes saben, o no sé si lo sabían, pero una gráfica suavizada indica que, o sea, los puntos son continuos. Mientras que aquí en XY no tengo la relación establecida, o sea, tengo puntos dispersos, valga la redundancia, en dos variables. O sea, yo no puedo venir y decir, por ejemplo, datos de temperatura y tiempo que están unidos por una línea suavizada, porque todavía no sé la relación real que existe entre temperatura y tiempo, por poner un ejemplo. En este caso, como es un ejemplo sencillo, para resumir, voy a seleccionar este gráfico, el gráfico de líneas. No sé si se entiende la explicación que di acerca de esa pregunta. ¿Qué gráfico elijo para mis datos? ¿Te gustaría que repita algo o queda claro? ¿Alguna duda? Vamos a ver el chat si no dicen nada. Parece que no. Entonces, asumo yo que está claro lo que estoy tratando de comunicar. ¿Sí o no? Sí, abogado. Perdón, ingeniero. Bueno. Muy bien. Entonces, notarán algo. Yo había seleccionado año y población, encabezados incluidos. Y yo cuando le doy clic al gráfico, ¿qué tengo? Tengo en el eje X lo que es mi año y en el eje Y mi población. Entonces, lo que hizo Excel fue que, primera columna seleccionada es año, pues pongámosla como eje X. Siempre va a ser así. La primera columna seleccionada en mi selección de datos la va a asignar al eje X y la otra al eje Y. Esto se puede cambiar, obviamente. Noten que cuando yo le doy clic aquí al gráfico, al área del gráfico, aparecen otras dos pestañas aquí en mis instalaciones, las que son diseño de gráfico y también formato del gráfico. Formato, pues es más el apartado visual, incluso hasta le puedo poner un recuadro, pero ese recuadro, o sea, para el área que ocupa el gráfico.
Podría ponerle un relleno, una forma. Nosotros nos vamos a centrar en esta pestaña, diseño gráfico, porque aquí es donde ocurren los cambios importantes. En primer lugar, aquí tengo estilos ya predeterminados. Entonces yo podría cambiarlo si lo quisiera, pero tengo que entender bien cómo utilizarlo. En este caso no lo voy a cambiar, dejémoslo así tal como está. Y podría cambiar los colores, si quisiera. En este caso no se lo voy a cambiar. Pero también está esta opción en diseños de gráfico, herramientas de diseño rápido, que es básicamente como plantillas. Miren, así como quiero que quede mi gráfico. Por ejemplo, este de aquí solo me deja la línea. No es como muy, no se mira muy claro, o sea, ¿qué representa esa línea? Podría dejarlo así, con una leyenda, pero la leyenda, miren, ahí ese cuadrito a la derecha que dice población, con la línea azul. La leyenda yo la dejaría para múltiples series de datos. En este caso solo tengo una. Entonces, no voy a cambiar estas herramientas de diseño rápido. Podría agregar elementos. Ahora, estos sí me interesan para este ejemplo. Voy a agregar primero lo que son, ya están agregados los ejes, miren, horizontal primario y vertical primario, es decir, estas marcas aquí de graduación. Ahora, títulos de eje. Es necesario ponerlos porque, una vez más, un gráfico está interpretando mis datos, los estoy comunicando al público, entonces tienen que estar bien rotulados. Y eso implica saber qué significa cada eje, por ejemplo, porque la gente puede ver 1960, 2020, deduciría que es año, pero esto de aquí, ¿qué significa? Aquí tengo 2 millones, 4 millones, 2 millones que de peras, manzanas. Entonces aquí tendría que ponerle población, por ejemplo. Yo puedo venir y editar estos elementos aquí dentro del gráfico. Miren, yo le doy doble clic a este cuadrito, título del eje, y le pongo año. Y también el título aquí, miren, este es el gráfico. Recordemos que los gráficos también tienen que ir debidamente rotulados. En este caso le voy a poner evolución de la población de Honduras por año. Entonces vemos, obviamente, va en aumento, una progresión constante. Pero volvamos aquí a diseño gráfico, ya para terminar esta clase. Hay otras opciones que puedo ponerle. Por ejemplo, el título del gráfico, ya está, miren, está encima del gráfico, pero podría ponerlo superpuesto centrado. Y miren, cambié un poco. Etiquetas de datos, ¿a qué se refiere? Se refiere a que me indique en la línea los puntos. Entonces, yo aquí tengo la línea suave, que dice de 2 millones hasta más de 8 millones de personas, casi 10 millones. Pero si yo le pongo, por ejemplo, alguno de estos etiquetas de datos, aquí no se aprecia, pero ahí me está poniendo los valores de población exactos para cada año. Se mira mal porque obviamente son demasiadas categorías. Podría poner una tabla de datos también, que serían mis datos seleccionados. Obviamente también se mira mal porque tengo demasiadas categorías, o sea, los datos son de 60 años. Barras de error me interesaría para ciertos gráficos, también el porcentaje o la desviación estándar. Líneas de cuadrícula, pues es algo más visual, podría utilizarlo o no, en este caso lo voy a utilizar. Ya están activas, miren las del principal primario, horizontal. Son esas que miran ahí, grises. Voy a activar las verticales primarias y lo vamos a dejar así. También puedo agregar línea de tendencia. Esto lo vamos a ver esta semana, pero va a ser después. Ahorita nos estamos introduciendo a los gráficos. Entonces voy guardando los cambios. Y esto respecto al apartado visual. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero cambiar los datos o invertir los ejes? Lo vamos a ver eso empezando el día de mañana. ¿Ya habían trabajado con gráficos? Me imagino que sí, ¿verdad? Más de alguno aquí presente. ¿Conocía estas opciones o nuevos para usted todo esto? Sí, ya había trabajado con gráficos. Ah, ya había trabajado, dice Milton. ¿Alguien más? Creo
Aquí. que es bastante nuevo. Entonces creo que vamos bien. ¿Cómo dice, Ani? Sí, he trabajado con gráficos. Ah, bueno. Bueno, entonces vamos a seguir trabajando el día de mañana. Vamos a profundizar en estas opciones y también después con lo de tablas dinámicas. O sea, tablas dinámicas es súper más fácil que estar haciendo esto de tabla. Por lo menos hoy ya sabemos cómo importar datos a nuestros libros, si no lo sabían. Entonces, vamos a seguir con este enfoque. Vamos, bueno, voy a terminar aquí de compartir. Bueno, si no hay dudas, entonces concluimos por hoy, por esta parte, y nos vemos el día de mañana. Pasen buenos días. Buenos días, ingeniero. Gracias.